una charla así, con una copa de vino. Vino de Maipo. Color intenso, rubí, profundo. Una nariz que te recuerda a este lugar. Nariz intensa y muy placentera. Hay carácter, hay fuerza en esta nariz. Y se encuentran afloran muchas sustancias aromáticas que le dan la riqueza a este vino. Y te recuerda la variedad. Este es un Cabernet Sauvignon de la zona de los pies de Maipo. Y hay muchos descriptores. Quizás los pueda aburrir con esto. A veces dicen el típico tollo de los enólogos. Pero bueno, hay realmente aromas que son muy evidentes y representan la variedad. Que es la menta, pasa por los frutos rojos, que es el casis. Se va a zonas de aromas de grafito, que te recuerda un poco la piedra. Entonces tiene esas notas propias minerales. Después hay cedro, hay especies, hay hojas de tabaco, te recuerda una caja de cigarros, es muchas cosas. Y ahí depende de la imaginación de cada uno de ustedes. Uno puede ir descubriendo cosas en un vino. Cada vino hay que descubrirlo. Y siempre cuando tomen un vino, deje que fluya dentro de suyo y que viva igual dentro de ustedes. Es como la música. El vino produce vibraciones y tiene un sonido. Y ustedes lo van a descubrir ese lenguaje. Y este vino tiene un lenguaje que es un vino que es, desde que se entra en la boca, es generoso, es cálido, abierto, tiene cuerpo, es un vino que tiene pesos pero no sobrepesos, es un vino que a medida que avanza el paladar tiene mucha agilidad, es un vino muy despierto, o sea, vivo y que te va despertando las papilas gustativas en la medida que avanza y avanza en forma lateral pero también en profundidad. Y hay muchas capas que ir descubriendo. Es un vino que termina en boca y es muy largo. Deja muchas sensaciones este vino. Y después hay que ver la textura del vino. Es aterciopelada, es suave, tiene esa sedosidad. Entonces te da una sensación en el todo de un placer enorme. Un vino con mucha armonía. Y ahí está la gracia, un vino con tipicidad, boca larga y que te recuerda muchas cosas, un vino que persiste. Y así nacen los Cabernet de Maipo Andes, de esta tierra. Esta es una tierra única. Este vino, con su tipicidad, te lleva directamente a un lugar. Te dice, es un vino, tiene pertenencia al lugar. Aquí hay identidad. Hay una fuerza propia de naturaleza. Y este vino que produzco, es fruto del conocimiento de muchos años. Hay que viajar mucho por el mundo. Yo me he dado cuenta que viajando hay 5 lugares en el mundo, a ver si sea, 5 lugares en el mundo donde se pueden hacer vinos de clase mundial, Cabernet de clase mundial. El Cabernet Sauvignon es la cepa tinta más difundida en el mundo y es la más plantada en Chile. 1/3 de la superficie chilena es Cabernet Sauvignon. Imagínense la cantidad de vinos que hay, pero hay 5 lugares en el mundo muy concretos donde se pueden hacer Cabernet Sauvignon de clase mundial. Partimos por la zona de Bordeaux, en Francia, la patria del Cabernet Sauvignon. Hay una zona en Bordeaux, Bordeaux es muy grande, hay 154, más grande en superficie que prácticamente todo Chile plantado de vid. Pero hay una zona que se llama Medoc, y del siglo XVII se viene plantando esta variedad, y en esa zona de Medoc están todos los Cru Classés, los Chateaux, y ese vino que se produce en esa zona ha hecho famoso en el mundo los vinos de Bordeaux, a base de Cabernet Sauvignon. Y de ahí se difundió el Cabernet por todo el mundo. Y uno va a Estados Unidos, un país enorme. Cabernet está plantado en muchos estados de Estados Unidos, pero hay una zona en California que se llama Napa Valley. Ahí nacen los grandes Cabernet de California, de Estados Unidos. Uno se va a Australia, otro país enorme, y hay una zona que se llama Coonawarra, la famosa Terra Rosa, y ahí nacen los grandes Cabernet de Australia. Después uno va a Italia, una zona en Toscana que se llama Bolgheri, ahí nacen los grandes Cabernet italianos. Y en Sudamérica hay una zona que se llama Maipo Andes y ahí nacen todos los grandes Cabernet de Chile. Ahí están todos los productores que producen grandes Cabernet de nivel mundial, están en esta zona Maipo Andes. Por eso esto es un patrimonio vivo y un patrimonio que hay que comunicar. Y yo esto me fui dando cuenta con el tiempo.
cuando uno sale a la universidad no sabe lo que tiene, lo que uno está pisando. Y uno va, hay que ir acumulando mucho conocimiento. A mí me tocó estudiar la Católica Agronomía, me fui a Italia, hice un máster en enología y después trabajé en Toscana y empecé a descubrir la diversidad de los paisajes, me fue enamorando de la belleza de los paisajes, de la naturaleza y de la vid. Y de la vid, lo impactante que es la vid. El jugo de la vid, a través de un proceso que se llama fermentación, se transforma en tanta diversidad de tipos de vino distintos. Hay millones de vinos distintos. Y en Italia cada lugar, cada región tiene su denominación de origen y va preservada y va cuidada. Una área delimitada, un territorio donde tienen un producto, han encontrado que una variedad de uva o varias variedades se han adaptado a ese territorio y donde se les da en forma excepcional, madura bien y les da el producto que a ellos les gusta, los identifica. Y muchas veces ese producto va completamente de la mano de la comida local del lugar. La razón de ser del vino es para acompañar las comidas, ¿no? El maridaje. Y ahí está. A veces hay muchos vinos que son bastante insípidos, pero con cierta comida van perfectos. Y ahí está la magia. Y bueno, ellos vienen preservando esto, cuidando y desarrollándolo con mucha atención. Y es algo que tenemos que replicar acá en Chile. Es cuidar esos territorios, lo que te puede entregar un territorio determinado. Y uno de los vinos que me llamó mucho la atención fue en la zona en Toscana, Montalcino, o sea, es el Brunello Montalcino, un vino con denominación de origen, y es impactante porque es una colina, hay unos pequeños microvalles con otras otras colinas, cerros más chicos, y tendrá una diferencia de altitud de donde se planta la viña de los 120 metros hasta los 600 metros. Y es impactante la diferencia de vino, esto es una variedad de uva, cómo cambia según la altitud. Basta 300 metros, tienes otro perfil aromático completamente. El lado que está del sol con más exposición, completamente distinto al otro lado del cerro que tiene menos exposición. Y te vas dando cuenta que los grandes vinos, la vid, los grandes vinos no necesitan suelo. Lo que más importa es lo que hay debajo del suelo. Si hay mucho suelo, la vid produce mucha carga, tiene racimos muy grandes. Toda su energía se da en el crecimiento y en producir racimos muy grandes. Entonces, el ideal tener muy poco suelo para que la vid el racimo sea muy pequeño, pueda tener concentración, identifique, tenga fuerza con el lugar. Y para eso lo importante es lo que hay, pero las raíces tienen que desarrollarse en alguna parte. ¿Y a dónde se desarrolla? En el subsuelo. Entonces uno se ve en todos estos lugares que yo recorrí un poco en Europa, que era lo que más importante era lo que había debajo, era la roca madre. Y esa roca madre que con los millones de años se van deteriorando, se van produciendo fisuras, y por ahí, en cualquier fisura, la raíz va a penetrar para buscar el agua y los minerales. Entonces, uno ve estos cerros y la mineralogía va cambiando y la alteración de la piedra, la roca se va degradando según si la parte del cerro tiene más humedad o menos humedad. Y ahí van habiendo degradaciones distintas. Entonces van a haber caracteres en el vino distintos. Por ejemplo, la zona que está un poco más sombría, donde la piedra madre se ha degradado más, te va a dar un vino que tiene más cuerpo, tiene más fuerza, más profundo, más aromas más negros, frutos más negros. Te vas al lado que es un poco más hacia arriba en la altitud, donde la piedra está menos degradada, te va a dar un vino que tiene una estructura con menos peso, pero con mucha complejidad, muy largo en boca, frutos más rojos y con mucha agilidad y complejo, largo. Entonces uno dice, wow, ¿cómo en una misma colina te da el mismo cerro? Y después productores que están uno al lado de otro son vinos distintos, porque cada uno tiene su forma de interpretar el suelo a su forma. El terroir es el que te da el sonido, pero quien lo interpreta es el productor, es el enólogo, el que está ahí. Entonces ahí depende de la personalidad también del productor. Entonces, según su personalidad, el vino puede tener más estructura, puede ser un vino más elegante, puede ser más delicado, puede ser un vino con más peso, más complejo, más potente, con más luces, un vino más oscuro. Ahí toda la personalidad del que lo interpreta. Entonces ahí uno se va fascinando este mundo y dije, bueno, esto me fascina, esto es lo que quiero hacer yo. Y me fui a Francia, ahí saqué el diplomado, quiero seguir estudiando, saqué el diplomado en enología en la Universidad de Bordeaux y tuve la suerte de trabajar en grandes chateaux en Francia. Uno que queda en la zona que se llama, en la zona de Médoc, se llama Côte d'Estournel, es muy famoso y ahí me enamoré del Cabernet Sauvignon. Ahí está la patria del Cabernet y empecé a ver que esta variedad
lo seria que era esta variedad, lo profunda en carácter, la fuerza que tiene esta variedad. Y ahí me fui dando cuenta qué tipo de suelo necesitaba. Y esa zona tenía suelos que sean, el suelo, lo que había abajo, era grava, muy parecido a lo que hay aquí en Maipo. Así que ahí me voy a ir a Maipo después para contarle un poco, hay una conexión entre esa zona de Medoc, de Bordeaux, con Maipo Andes. Y uno va viendo que realmente acá tenemos algo único, en Maipo Andes, para hacer Cabernet de clase mundial. Y es el terroir. Algo, una palabra que es mágica, difícil de definir, podríamos estar horas y horas hablando de lo que es un terroir, pero simplemente es la adaptación de una variedad, Cabernet Sauvignon, a un clima, nuestro clima de Maipo Alto, y con nuestro suelo. Y el manejo, el hombre, cómo la interpreta. Y el clima acá es extraordinario porque tenemos temperatura en el verano, son veranos largos, secos, con una temperatura muy buena para el Cabernet Sauvignon para que madure, 32 grados de temperatura, entonces eso es muy bueno. Y las noches son frescas, noches frescas importante porque así preserva el racimo, todo lo que la planta produció durante el día, lo preserva en la noche, o sea, los aromas, la acidez natural, se preserva el color, entonces muy importante, como el ser humano, temperaturas frescas de noche. Bajo los 15 grados, ahí la vid anda muy bien. Y el Cabernet con 32 grados en el día anda muy bien, funciona bien la planta. Y el otro gran secreto es el suelo. Acá en Maipo Andes, nuestro suelo son suelos de origen aluvial. ¿Aluvial qué significa? Que se conformaron, son suelos de arrastre que vienen de la cordillera de los Andes, después de la época glacial. Hubieron varios periodos glaciales, 4 periodos glaciales, en la era cuaternaria. Y después de las glaciaciones, me acuerdo del periodo glacial, imagínate la cordillera de los Andes, la cantidad de hielo que tiene que haber habido, y ese hielo ejerciendo una fuerza enorme sobre la roca madre, la roca volcánica que es muy dura, la fue triturando. Y el agua pasaba por las trituraciones, se entraba, se congelaba el agua y se expande y rompe más la roca. Después la Tierra empezó a calentarse, ¿no es cierto? Cuando se pasó el periodo glacial. Esto dura miles de años, ¿eh? Un periodo glacial puede durar, no sé, 50.000 años, hasta 100.000 años. Periodos que la Tierra dura esto y después empieza a levantar la temperatura, se empiezan a formar deshielo, se empiezan a formar lagunas arriba de la cordillera. La cordillera después se calentó un poco más la Tierra y se rebalsaron estas lagunas y vino todo eso con una fuerza por el río Maipo. El río Maipo es muy amplio, el cajón del Maipo. Y ahí vino todo este material durante cientos de años y fue conformando el suelo de Santiago y todo el Maipo. Entonces, si uno excava 200 metros de profundidad, encuentra bolones. Porque ahí se ve la fuerza con que bajó todo este material y se depositó. Son 4 periodos glaciales, 4 terrazas aluviales. Las más recientes, hace 10.000, 18.000 años, están en el río, al lado del río Maipo. Si uno pone una viña ahí, hay bolón de tierra, hay bolones y arena, no hay retención de agua. Entonces ahí la vid no se da bien. Los vinos no son de alta calidad. Si uno va 20 metros al río Maipo y se va unos 10 kilómetros hacia el norte, donde está Puente Alto, hacia el sur, en Buin, Alto Jahuel, porque los ríos bajó el río muy fuerte, pero se abrió en brazos. Un brazo se vino hacia acá, hasta la zona del Buin, otro brazo se fue hacia Puente Alto. Y ahí se depositó ese material y ahí están las terrazas viejas, aluviales viejas. Y en la zona de Bordeaux, en Medoc, ocurrió el mismo fenómeno con el material que bajaba de los Pirineos y del macizo central de Francia y se depositó en Medoc. Misma geomorfología, misma época de constitución del suelo, lo que nos amarra a esta zona con la zona de Medoc en Bordeaux. 6 terrazas aluviales en Medoc, la terraza número 4, donde están todos los Grand Cru. Acá en Chile tenemos 4 terrazas, en la terraza número 3, 4, de donde están todas nuestras grandes producciones de Cabernet Sauvignon. O sea, lo que quiero decir, lo que hay debajo del suelo, este conglomerado aluvial, es lo que le hace que estos Cabernet sean únicos. Y el único cono aluvial de Sudamérica está acá, en la zona de Maipo Alto. Y algunos lugares, al otro lado de la cordillera, en la zona de Argentina, en Mendoza, estamos en la zona de Gualtallerí y Altamira, donde se producen grandes vinos, Malbec. Entonces, constitución del suelo es fundamental para tener un vino con carácter. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, bueno, acá tenemos un valor, tenemos algo único, tenemos un tesoro. Y ahí, bueno, comencé a mi familia, compramos una parcela que tuviera ese tipo de suelo, la terraza aluvial antigua.
y que fuera bien homogénea, que hacer muchas calicatas, ver bien el perfil del suelo, y cuando uno se da cuenta que está en esa terraza, dice, bueno, acá estamos, este lugar aquí uno no le puede fallar. Y comencé, y después lo más importante también con las plantas, que una planta que venga el material, uno saque las tacas donde producían los mejores cuarteles Cabernet Sauvignon en Chile, que eran acá en Santiago. Porque acá durante 150 años se ha producido Cabernet. Entonces, si uno puede seleccionar de ahí mismo una población masal, uno puede rescatar lo mejor. Y ahí me hice mi vivero, planté en alta densidad, 7.000 plantas por hectárea, para poder producir muy poco por planta, menos de 1 kilo. Yo necesito 2 plantas para tener una botella, para producir una botella. Imagínense. Y después hay que esperar 10 años, las plantas los primeros 10 años no te entregan gran calidad de vino. La planta se dedica toda su energía, como las personas, a crecer. Entonces se va en el crecimiento y te da racimos muy grandes. Pero después de 10 años se sabe que los racimos son chiquititos y empiezan con una cutícula, la piel muy gruesa. Toda la sustancia aromática, hasta la estructura, el color. Y ahí se producen los grandes vinos. Entonces, bueno, esperé esos 10 años y comencé, después de 10 años, a producir mi vino. Ahí conseguí un muy buen socio, asociamos, hicimos Viña Gandolini, y así comienza el vino Gandolini, un Cabernet de esta zona, un gran Cabernet de Maipo Alto. Pero es un vino realmente que valió la pena esperarlo, hacerlo de esa forma, porque es un vino que después salió al mercado y ya empezó a recibir muchísimas buenas reconocimientos a nivel mundial y en Chile. Las mejores revistas de Estados Unidos, como Robert Parker, Wine Advocate, que le ha dado los puntajes altísimos de 98, 97 puntos, y se ha ido haciendo una fama. Pero también en China, con degustación asiga con grandes vinos, ha logrado estar en primer lugar con los grandes vinos a nivel mundial. En Brasil, y uno sí se va construyendo una marca. Y yo he visto que los Cabernet chilenos de Maipo Andes se han construido un prestigio muy grande a nivel mundial, dentro de lo que yo llamo vinos de primer nivel, o sea, vinos que son de clase mundial. Entonces Chile hay un espacio que está dominado por los vinos franceses, por los vinos italianos, por los vinos americanos, pero para el Cabernet Sauvignon chileno se ha ido haciendo un espacio y hoy día goza de eso. Entonces, ese es el valor que tenemos en Maipo Alto, o sea, en Maipo Andes. Aquí hay un patrimonio, hay un tesoro, y eso hay que mostrar a las nuevas generaciones. Esto es un legado. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de esto. Y eso quería hoy día comunicar y compartir con ustedes. Así que salud por Maipo Andes.